Empezaremos ahora a trabajar con distribuciones bidimensionales. Recordemos que las distribuciones bidimensionales eran aquellas distribuciones en las que se presentaban o analizaban dos variables de manera simultánea. Entonces, cuando se presentan dos variables simultáneamente, se construye una tabla que tiene la estructura general que presentamos aquí, en la que una de las variables se representan en las filas, en este caso X, y la otra en las columnas, en este caso Y. Por lo que la tabla tendrá tantas filas F y columnas C como categorías o valores distintos que tengan esas variables. Para I que va desde 1 hasta F y J que va desde 1 hasta C respectivamente. Las frecuencias que están en el cuerpo de la tabla, es decir, el área blanca, será la cantidad de casos que presentan la característica X sub I y Y sub J simultáneamente. La frecuencia absoluta, simple, se simboliza con N sub IJ. Y entonces la tabla que muestra los valores o categorías de las variables y las frecuencias conjuntas se denomina distribución conjunta. Mientras que se denominan marginales a las que se obtienen de acumular en los márgenes de la tabla las sumas de las frecuencias conjuntas por fila o por columnas, es decir, n sub i asterisco y n asterisco j, la parte gris de la tabla. Es decir, que las distribuciones marginales estarán conformadas por los valores de la variable en filas x y los totales filas, y la otra conformada por los valores de la variable en columnas y con el total por columnas. Por lo tanto, esas distribuciones serán las distribuciones unidimensionales para la variable x y la variable y respectivamente. Fíjense que si uno tiene las distribuciones conjuntas de dos variables, podemos determinar las distribuciones unidimensionales. Lo inverso no es posible. Como hemos dicho, a las frecuencias conjuntas las simbolizamos como n sub ij. Observar que las sumas por filas y por columnas de todas las n sub ij es igual al tamaño del conjunto de datos, es decir, n. Por otra parte, las frecuencias marginales para la variable en filas, la variable x, se simboliza como n sub i punto. Cada una de ellas se construye sumando las n sub ij correspondientes a la fila i. A su vez, veamos el siguiente ejemplo en primer lugar. La frecuencia marginal del primer valor de la variable x, es decir, las n sub 1 punto, será igual a la sumatoria de las n sub 1j para j que va desde 1 hasta c. Es decir, vemos que lo que está variando ahí son las columnas. A su vez, la suma de las n sub i puntos para i que va desde 1 hasta f es el tamaño del conjunto de datos, es decir, n. Para la variable en columna, la variable y, la frecuencia marginal la simbolizamos como como n sub asterisco j. Y para cada columna, cada una de ellas se conforma como la suma de las n sub ij para i que va desde 1 hasta f. En el ejemplo, la frecuencia marginal del tercer valor de la variable y será la n sub asterisco 3, que será la suma para i que va desde 1 hasta f de las n sub i3. A su vez, tenemos que la suma de las n sub asterisco j para j que va desde 1 hasta c nos da el tamaño del conjunto de datos, es decir, n. Recién trabajamos con las frecuencias absolutas simples. Podemos construir una tabla análoga con las frecuencias relativas simples, es decir, las h sub ij, donde h sub ij surgirá de dividir a las frecuencias conjuntas por el total de casos. Además, podemos verificar que la suma de las h sub ij para todas las celdas es igual a 1, y las frecuencias relativas marginales serán h sub i asterisco para la variable en fila y h sub asterisco j para la variable en columna. Así, al asociar
las categorías o valores de la variable con las frecuencias conjuntas relativas, obtendremos una distribución de frecuencias relativas conjuntas. Y al asociarlas con las marginales, obtendremos una distribución de frecuencias relativas marginal para cada una de ellas. Otro tipo de distribución que merece particular interés, sobre todo en cuanto a lo que hace a su cálculo, cuando trabajamos en términos relativos, son las distribuciones condicionales. Para ello, consideraremos que una frecuencia relativa condicionada a un valor particular de la variable fila se obtendrá de dividir la frecuencia conjunta sobre el total de esa fila. Por ejemplo, la frecuencia relativa de la variable y dado un valor particular de la variable x, en este caso x sub 1, estará dada por h sub 1j dado ese valor particular de la variable x sub 1 y será el cociente entre la frecuencia conjunta de la fila 1 para cada una de las celdas de esa fila 1 sobre la marginal de esa fila 1. Si lo hacemos para todas las filas, obtendremos una distribución de frecuencias basados en los totales filas, como lo muestra esta tabla. Sin embargo, si lo quisiésemos hacer basados en dos valores condicionantes, se considerará, en lugar de la fila 1, se considerarán, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2. En el caso de las frecuencias relativas de la variable x condicionadas a un valor o categoría de la variable columna, por ejemplo, la primera columna está dada por la h sub f1 dado un valor particular de la variable y, en este caso y sub 1, y se construye como el cociente entre la frecuencia conjunta de cada una de las filas de la columna 1 sobre la marginal de la columna 1. Y se procede de manera análoga a los cálculos anteriores, solo que ahora basado en los totales columnas. No lo hemos representado con una tabla, como lo hicimos para las frecuencias condicionales por fila, pero el procedimiento es similar. Retomaremos ahora el ejemplo que veníamos desarrollando de las 20 empresas. En esta base tenemos dos variables numéricas como son la cantidad de empleados y los aportes y tenemos dos categóricas como son el nivel de satisfacción y el tipo de empresa. En el caso que analicemos dos variables categóricas, las tablas de distribuciones bidimensionales en general se denominan tablas de contingencia. Aquí estamos considerando la tabla de contingencia considerando la categoría de la empresa y el nivel de satisfacción del gerente. La variable en filas es la variable categoría o tipo de empresa y la variable en columna es nivel de satisfacción. En el cuerpo de la tabla obtenemos las frecuencias conjuntas. Así podemos interpretar la que corresponde a la primera celda, es decir, donde está el número 3, la n sub ij es igual a 3. Esto significa que hay 3 empresas que son no exportadoras y su gerente del área de recursos humanos está poco satisfecho con sus empleados. Las que tenemos en los márgenes de la tabla son las frecuencias marginales. Observen que, por ejemplo, para la primera fila surge de sumar 3 más 2 y es igual a 5. Para la segunda fila tenemos 1 más 1 más 2 que es igual a 4. Es decir, el total o los totales filas con la variable tipo de empresa me constituyen una distribución unidimensional que habíamos considerado antes cuando trabajamos variables categóricas en distribuciones bidimensionales. Lo mismo pasa con el nivel de satisfacción al analizarlo por columna. Acá tenemos entonces una distribución de frecuencias absolutas conjuntas, las que están marcadas en rojo, y marginales, las que están en azul. Podemos obtener una distribución de frecuencias relativas simples haciendo el cociente
de cada una de las frecuencias conjuntas sobre el total. Es decir, haciendo, por ejemplo, para la primera celda, 3 dividido 20. Esto me va a dar 0,15. En general, algunos paquetes estadísticos directamente lo muestran en términos porcentuales, y es lo que sucede aquí. Es decir, que el 15% de las empresas son no exportadoras y tienen su gerente que manifiesta estar poco satisfecho con sus empleados. Bueno, para graficar entonces a una distribución bidimensional y tenemos dos variables categóricas, en general trabajamos con el gráfico de barras agrupadas. Una de las variables se usa como variable de agrupamiento, en este caso el nivel de satisfacción, y la otra variable se referencia. Trabajamos en el eje de las ordenadas con las frecuencias absolutas simples, conjuntas, o las relativas simples, conjuntas. En este caso, supongamos que hacemos la misma lectura que en la tabla. Hay 3 empresas que son no exportadoras y tienen el gerente de recursos humanos poco satisfecho con sus empleados. En este segundo gráfico lo que tenemos es como variable de agrupamiento el tipo de empresa y en cada una de las barras graficamos el nivel de satisfacción. De nuevo, en el eje de las ordenadas trabajamos con las frecuencias absolutas conjuntas o con las frecuencias relativas conjuntas. ¿Qué es lo que ponemos como variable de agrupamiento? Dependerá del tipo de análisis que queremos realizar. Si queremos hacer un análisis del nivel de satisfacción del gerente según el tipo de empresa, utilizaremos este último gráfico. Bueno, veremos ahora con un ejemplo las distribuciones condicionadas. Estos son los porcentajes basados en los totales filas y los porcentajes basados en los totales columnas. Tomemos como referencia, en realidad, la tabla de distribución conjunta de las variables que habíamos considerado. Entonces, calcularemos en primer lugar una distribución de frecuencia basado en los totales filas. Esto es una distribución condicionada. Para calcular la frecuencia condicionada, supongamos miremos la primera fila. Haremos la frecuencia conjunta de una celda dividido el total de esa fila. En este caso, por ejemplo, haremos para la primera celda 3 sobre 5. Eso nos da 0,60. Ese valor nos da la h sub 1 dado x sub 1. Si lo pasamos en términos porcentuales, es igual al 60%. Esto quiere decir que del 100% de las empresas no exportadoras, el 60% tienen a su gerente de recursos humanos poco satisfecho. De la misma manera, seguimos con la siguiente. Vemos que en este caso no hay observaciones, entonces la siguiente se construye como 2 sobre 5, esto nos da igual a 0,40. En términos porcentuales es el 40% y esto indica que del 100% de las empresas no exportadoras, el 40% tienen a su gerente muy satisfecho. Lo mismo sucede con las restantes filas. Así, por ejemplo, podemos leer que del 100% de las empresas exportadoras habituales, el 50% o en el 50% de ellas, su gerente está satisfecho. De la misma manera podríamos hacer una distribución basada en los totales columnas. Y en este caso lo que haremos es, para la primera celda, por ejemplo, hacer el cociente 3 sobre el total de esa columna, que es 7. Eso nos da 0,429, que en términos porcentuales es el 42,9%. Entonces acá diremos que del 100% de las empresas que tienen a su gerente pocos satisfechos, el 42% vienen de empresas no exportadoras.
Para el caso de las variables numéricas, las distribuciones bidimensionales se presentan en tablas que las denominamos como tablas de doble entrada. Acá recordemos que tenemos dos variables en escala numérica. Una eran los aportes en miles de pesos y la otra era la cantidad de empleados. Una era variable cuantitativa discreta y la otra era una variable de tipo cuantitativa continua que la habíamos presentado por intervalos y habíamos construido por intervalos a los fines de presentación. Pero en la base de datos tenemos medida a esa variable en escala numérica. Es decir que acá los aportes en miles de pesos estaría, si se quiere, representadas a través de una variable en escala ordinal. De todas maneras, como tenemos los datos de base en escala numérica, solo estos intervalos están construidos a los fines de presentación. No es que así la hemos relevado. Entonces, en primer lugar, tenemos una tabla de distribución conjunta. Y en la segunda, recordemos que tenemos una tabla de frecuencias relativas, donde acá estas frecuencias relativas o las proporciones que representan se calculan dividiendo la frecuencia conjunta dividido el total de observaciones, n en este caso que es 20. Comencemos entonces y daremos un enfoque más orientado al análisis con estas distribuciones porque suponemos que lo otro ha quedado más o menos claro con la estructura que hemos presentado para una tabla en términos generales y para las representaciones de las variables categóricas. Entonces, consideremos acá que tenemos tres casos o tres empresas que tienen 2 empleados y realizan aportes entre 18.000 y 27.000 pesos. Eso se corresponde en la tabla de frecuencias relativas, interpretando que el 15% de las empresas tienen 2 empleados y realizan aportes entre 18.000 y 27.000 pesos. También podemos interpretar las frecuencias marginales, es decir, que hay 6 empresas que realizan aportes entre 9 y 18.000 pesos, independientemente de la cantidad de empleados que tengan. Eso representa que el 30% de las empresas realizan aportes entre 9.000 y 18.000 pesos, independientemente, insisto, de lo que pasa con la cantidad de empleados. En el caso que leamos una frecuencia marginal por fila, esto nos dice que hay 6 empresas que independientemente de los aportes que efectúan, tienen 2 empleados. En términos porcentuales, es el 25% de las empresas tienen un empleado, independientemente de los aportes que realizan. Comparemos las distribuciones marginales, en este caso, con las distribuciones unidimensionales que habíamos obtenido oportunamente. Para graficar a las distribuciones bidimensionales, aquellas que tenemos variables en escala numérica y construimos el gráfico a partir de la serie simple, es decir, los datos relevados en escala numérica, podemos construir un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión en el eje de las abscisas se representa a una de las variables y en el eje de las ordenadas a la otra de las variables. Entonces se grafican los puntos. Acá nos da un gráfico que está más o menos ordenado porque tenemos una variable que es numérica discreta, por lo tanto se produce a saltos. Pero si tuviéramos dos variables cuantitativas continuas medidas en escala numérica, esto nos daría una especie de nube de puntos. En este gráfico podemos observar que a medida que aumentan la cantidad de empleados, también aumentan los aportes en miles de pesos que realizan esas empresas. Esto es bastante obvio, pero el gráfico demuestra ese comportamiento. También podríamos construir distribuciones condicionales de frecuencia basadas en los totales filas o basados en los totales columnas. Los invito a que lo realicen y traten de interpretar los resultados de las frecuencias allí obtenidas. También los invito a que vean el ejercicio 9, que lo tienen en un video especial para distribuciones bidimensionales cuando trabajan con variables categóricas, y el ejercicio 23 cuando trabajan
las distribuciones bidimensionales para variables cuantitativas.